Bueno, para la doctora Wyckoff, mi pregunta es en base a los equipos de trabajo que se organizan previamente a la recepción del recién nacido, puntualmente en maternidades donde hay muchos partos, donde hay partos simultáneos, ¿no? E incluso entre ellos múltiples. Un poco dio una introducción en cuanto a eso. ¿Qué sugiere mejor si esos equipos de trabajo se organicen de manera que puedan ir a recibir indistintamente nacimientos de alto o bajo riesgo, o que estos equipos de trabajo se organicen previamente destinados para un nacimiento u otro? Los que se puedan prever, ¿no? Por supuesto. Creo que para servicios muy ocupados, como por ejemplo el mío, lo que ha funcionado muy bien para nosotros es tener un sistema escalonado donde nosotros tenemos en nuestro instituto y tenemos muchos partos, ¿sí? De 12 a 14.000 por año, partos, 15 por día aproximadamente. Así que tenemos lo que llamamos de riesgo mínimo, los partos de riesgo mínimo, donde está todo correcto y no hay ningún factor de riesgo identificado. Y la enfermera de circulación de obstetricia es la que va a fijarse de tener la posibilidad de hacer ventilación de presión positiva en una situación donde no se esperaba y es necesaria. Tenemos un botón también en las salas de parto que va a llamar al equipo de resucitación de reanimación experto si se da una situación inesperada. Y después tenemos riesgo básico o bajo, que no es mínimo, pero es bajo. Así que bebés de pretérmino pero tardío, o mamás que tienen bebés con diabetes gestacional, cosas así, o mellizos, ese tipo de cosas. Y luego tenemos allí un pediatra presente que está solo en ese parto, pero para partos de alto riesgo, y tenemos criterios muy bien establecidos, menos de 28 semanas de gestación, anomalías múltiples o cualquier anomalía del bebé, cualquier momento en el que tenemos una cesárea o un parto apurado porque hubo un cambio en la frecuencia cardíaca del bebé. En ese caso siempre tenemos el equipo presente de reanimación de alto riesgo, porque nosotros en algunos partos tenemos un equipo especializado que tiene la capacidad de hacer su trabajo, y las enfermeras del equipo certificado están preparadas para hacer eso y están todos los días trabajando con los terapeutas de respiración, con la estabilización de los bebés, con los neonatólogos especializados presentes. No permitimos que cualquier enfermera participe en los partos. Yo tengo 2 enfermeras, 6 de día, 6 de noche, que están constantemente participando en partos, así que son menos personas, pero tienen una mayor capacitación y mayor experiencia. Pero siempre tenemos planeados 4 equipos de alto riesgo si tenemos 4 partos simultáneos. Generalmente no pasa, pero por lo menos una vez por mes salen los 4 equipos y le tienen que trabajar los 4 equipos. Y de hecho, uno de mis del mes pasado tenía uno de mis fellows que se tuvo que ir a una conferencia y le dije, sí, no hay ningún problema, anda, porque no tenemos nada programado, y al final necesitamos 5 equipos en ese día. Así que eso pasa, pero uno tiene que planear con anticipación. Si uno puede desarrollar un equipo, puede hacer capacitación con simulación bien intensa con ese equipo en forma constante. Entonces, para mis residentes, para mi equipo, ellos hacen los encuentros y hablan con los ginecólogos, hablan con los obstetras, se fijan cuáles son los casos donde hay riesgo, están practicando, están preparados, están haciendo la simulación específica del caso al que se van a tener que enfrentar porque tienen los datos previos. Entonces, si van a tener un bebé que van a estar CPAP, están preparados para usar el CPAP. Si tienen un parto, entonces siempre están preparados para estabilizar rápidamente al bebé para después poder transportarlo a la UCIN. Uno puede generar un equipo así, tiene que tener el mismo apoyo también de los obstetras para que sepan que cuando hay ciertos criterios tienen que estar preparado el equipo de alto riesgo y tenemos que trabajar en forma conjunta. Bueno, yo tengo 3 preguntitas. Una,
porque ahora está el uso de, como decía la doctora Wyckoff, de la técnica de los pulgares en la maniobra de RCP para el masaje cardíaco. Nosotros también, los instructores de reanimación cardiopulmonar neonatal, damos el curso de padres. En el CD que tenemos se hace mucho hincapié en la técnica de los dedos, de la presión, en las presiones cardíacas, y no de los pulgares. Que así lo dejo como algo para ver si lo reveemos en las técnicas de enseñanzas a los papás, que son los cursos que damos habitualmente, dada la evidencia que muestra la doctora. Esa era una. La otra era desde la importancia que hablaba Marcela, y que ya todos sabemos de el periodo de estabilización y la reabsorción lenta del líquido pulmonar en el bebé con cesárea. Y lo planteo como neonatóloga ya pronta a jubilarme. Está en boga, y yo respeto y soy, le doy no, a nadie le importa, pero apoyo el parto respetado. Pero dentro del parto respetado, lo que se está viendo en mi hospital, que es un hospital municipal, es la decisión de las madres de cesárea. Porque la cesárea. Y creo que, no sé si nosotros desde la Sociedad Argentina de Pediatría o desde la comunidad perinatal, se puede hacer, así como hacemos tanto hincapié en la importancia de lo que es la lactancia y la importancia del parto, porque no es lo mismo tener un bebé por un parto que por una cesárea, porque estas complicaciones se dan, y las cesáreas ahora las mamás eligen tener la cesárea sin la indicación médica que lo respalde, ¿no? Si no, es su decisión. Y está. Y la última, era también para vos, Marcela. Nosotros implementamos en la maternidad el uso del gorrito de plástico, no de tela, cuando recibimos el prematuro extremo. Tenemos dentro del equipito la bolsita de plástico y el gorrito de plástico, que lo hacemos con las bolsitas mismas digo para todos mis colegas de las provincias, porque la tela se humedece, el algodón se humedece, en cambio el plástico mantiene más el calor, y bueno, y por ahí cualquier cosa sobre eso le ponemos el gorrito de tela, pero que usamos plástico también cuando son estos prematuritos menores de 28 semanas, que sí, bueno, quedo a sus indicaciones. I'll just make a comment on Un comentario con respecto a los sombreros, a los gorritos, de los ensayos randomizados. Lo que hemos observado como beneficioso para los pretérminos es plástico y lana, son los dos materiales, así que utilizar los sombreritos que se usan en general. Hubo un ensayo randomizado de una tesis de doctorado, así que no sabemos si es al mismo nivel que otros ensayos médicos, pero dicen que los comunes no sirven, no hacen ninguna diferencia, y es lo que todo se usa alrededor del mundo. Así que, de hecho, los de algodón no funcionan, se ha notado. Los beneficiosos son de lana y de plástico. ¿Cómo? ¿La de los pulgares? No, la de los pulgares, sí. Ahora, ¿les puedo contar la de los pulgares? ¿Sí? En relación al uso del gorro, sí, acuerdo que es verdad que la bibliografía lo que dice es que pueden ser plásticos o de lana. La verdad es que seguimos teniendo lugares donde todavía no a todos los recién nacidos prematuros le ponen un gorro rápidamente. Entonces, habría que ver bien en qué momento implementar el cambio, estar muy seguro qué estudios los avalan, compararlos y tener la evidencia, y cómo hacer para implementarlos de la mejor manera, ¿sí? Pero sí, es un estándar de cuidado también el uso de gorro, plástico también. No, me parecieron muy buenas tus inquietudes, intervenciones. Tomo el tema de la cesárea, ¿no? Me parece que quizás uno puede hacer una analogía con esos padres que no quieren vacunar a sus hijos. Entonces, uno respeta las decisiones, pero tienen que ser decisiones informadas. Esto requiere tiempo, requiere entender por qué están trayendo este planteo. Esto hay que darle bastante tiempo, repito, porque
digamos, algún motivo debe haber por el cual, y uno debería profundizar un poco con esa mujer o con esa pareja, esta decisión que va en contra de, digamos, la salud, ¿no? En general, tanto como no vacunar a los chicos como optar por una cesárea como método ideal de nacimiento. Esa es mi opinión. Ahora, esto se viene y es un cambio, digamos, que hay que afrontar, y me parece que hay que tomarlo seriamente, como vos decís, y trabajar en conjunto con nuestros colegas los obstetras, porque en general cuando ya vienen a nosotros la decisión está tomada. Con lo cual, el trabajo más importante, me parece a mí, es la explicación de cuáles son los riesgos de la cesárea universal, digamos, debiera estar en manos del obstetra. Pero muchas veces nos vienen a contactar a nosotros y podemos, a mí me parece que es, primero, entender por qué lo están planteando. Porque si no, va a ser un diálogo medio de sordos, me parece. Entonces, y trabajar para tratar de... si no hay una fundamentación muy sólida, intentar explicarle por qué nosotros abogamos por un parto vaginal en principio, o por lo menos por un intento de parto vaginal. Acá. He was just asking. Me estaba preguntando que aclarara cómo hacer cuando hacemos entrenamiento de los papás con esta técnica de 2 pulgares. Bueno, en el programa y de la Asociación Americana, nosotros creemos que es importante enseñarle a los papás la técnica de 2 pulgares. Toda la información que obtenemos señala que la técnica de 2 pulgares es mejor para la perfusión. Hay una perfusión mejor, hay menos fatiga y de hecho hay un monitoreo arterial donde se puede comparar ambas técnicas y con los 2 dedos no pasa nada. Realmente hay que hacer los 2 pulgares y apretar todo el tórax, así que si ustedes pueden actualizar el material sería, me parece, algo muy importante para hacer. Un desafío para el grupo que está trabajando en este tema, que lleva varios años sin revisarse las recomendaciones para el curso básico, entonces me parece que es una muy buena oportunidad para tomarlo, ¿no? Para el grupo. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo les quería hacer una pregunta ahí a todo el panel. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Qué rol tiene, y si lo usan, el surfactante en sala de partos dentro del algoritmo de la reanimación, en esos bebés en los cuales ya hicimos todas las correcciones, todos los ajustes, ya subimos la presión, tenemos una presión muy alta, es un prematuro que tal vez no tiene maduración pulmonar y la ventilación sigue siendo inefectiva, tal vez ya estamos con masaje cardíaco y todo sigue no funcionando porque la ventilación sigue no funcionando y el pulmón no está abierto o estamos usando presiones muy altas. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Lo usan, no lo usan? ¿Y en qué momento incorporarlo dentro del algoritmo de la reanimación? Nosotros tenemos en el ILCOR esta discusión de qué pasa con el surfactante en sala de partos, pero hasta ahora no lo hemos terminado, no lo hemos hecho. La evidencia que yo conozco es que parece haber algún tipo de beneficio para surfactante para los niños más inmaduros en sala de partos. Creo que era menos de 26 semanas de gestación. Si comparamos eso con el surfactante retrasado, que se retrasaba mucho, de hecho, 3 a 4 horas en esos estudios, 3 a 4 horas de vida, era beneficioso dar el surfactante en sala de partos. Pero si uno tiene que equipararlo con el surfactante en la sala de partos, con respecto a usar surfactante a la hora en la UCIN, en ese caso no había diferencia. Así que de lo que yo sé de la bibliografía, están haciendo una revisión sistemática. En nuestra institución, como es una situación donde estamos entrenando residentes, a mí me da sospecha la intubación, a veces están tan excitados haciéndolo, pasarlo por las cuerdas que aunque tenemos situaciones con reglas que tienen que seguir con cómo verificar la intubación, yo prefiero sacar una radiografía y que el surfactante se lo den en la UCIN durante la primera hora de vida. Así que personalmente no lo hacemos en la sala de partos en mi instituto.
pero sé que hay lugares donde se puede hacer esto con éxito y en ese caso yo no me estoy oponiendo para nada. Pero nosotros tenemos un protocolo que nos está llevando a dar el surfactante en la primera hora de vida. Entonces, en cuanto colocamos al bebé en la camilla caliente, hablamos con un walkie-talkie e inmediatamente sale el bebé disparado para la UCIN y en la UCIN reciben la información de que el bebé está llegando y ya tienen tomado el tiempo y saben exactamente cuánto tiempo les queda para dar el surfactante en la primera hora de vida. Así que trabajamos en una estrategia para mantener esa hora dorada que llamamos todo lo que tenemos que hacer en la primera hora de vida y esa es una de las cosas que nosotros hemos logrado adaptar en nuestra institución. Con todo lo que ha dicho la doctora, no usamos de rutina, esto no quiere decir que no se haya usado alguna que otra vez. De los últimos 17 recién menores de 1000 gramos que yo revisé hace poquito, 3 habían recibido surfactante en sala de parto. En general, por lo que uno leía de los estudios más antiguos, ¿no? Porque ahora, o sea, por ahí esto no se evaluó de nuevo, pero aquellos que parecen beneficiarse serían aquellos que son, como decía la doctora, menores de 26 semanas, que no tuvieron corticoides prenatales y que además tienen la mala suerte de ser varones. Entonces, en ese grupo quizás no hay evidencia fuerte. Pero como vos dijiste, no es de rutina aún teniendo estas condiciones. Es un paciente que vos estás tratando de estabilizar y ves que no hay respuesta adecuada en oxigenación, en ventilación y demás. Bueno, coincido con la doctora, queda un poco librado al criterio en cada momento, pero nosotros preferimos no utilizar el surfactante en sala de parto y hacerlo tempranamente en la unidad. ¿Sí? Estamos pasados de tiempo. 2 preguntas nada más, una atrás y otra la doctora Capelli. Sí, buenas tardes. Para Gonzalo, estoy convencido que quizás llevar los cuidados o la evaluación que hacemos habitualmente en la unidad de cuidados intensivos, trasladarlos a la sala de partos, porque hay una discordancia generalmente entre lo que uno hace y mide y evalúa en la unidad de cuidados intensivos versus lo que hace en la sala de recepción. Lamentablemente el país es bastante heterogéneo y si bien ustedes hoy están quizás midiendo volumen corriente entregado en cada respiración del bebé, lamentablemente hay unidades donde todavía no disponemos o no se dispone de blenders u oxímetros de pulso en la sala de recepción. Quería que por ahí comentes un poco en base a la experiencia que ustedes tienen en el hospital, cuán factible es poder medir ese volumen corriente, si es fácil o difícil, en pacientes que están recibiendo ventilación no invasiva, si tienen algún gap con respecto a la medición en pacientes que están recibiendo ventilación en forma invasiva y si a su vez hacen medición de ese volumen en el traslado desde la sala de recepción hacia la unidad de cuidados intensivos. Gracias, Carlos. Coincido con vos en todo lo que has dicho, sobre todo en el planteo inicial. Yo no estoy proponiendo esto. De hecho, no es solo en Argentina que no se mide el volumen tidal en sala de parto. En la inmensa mayoría de los lugares del mundo no se mide en sala de parto el volumen tidal. Por supuesto que en la lista de prioridades primero está el oxímetro de pulso. No estaría yo pensando en un monitor de esto si no tengo todavía mezclador y oxímetro de pulso. Me parece que eso está lejos primero en la lista de prioridades. Con respecto a nuestra experiencia, como todo es gradual, yo, después de toda la lectura de muchos trabajos del grupo, de los grupos que estuve mostrando, me fui convenciendo de que era algo importante. Y logramos comprar el equipo y empezar a usarlo. Y los primeros meses no lo usaba nadie. No sabía ni de qué se trataba, a pesar de que habíamos hecho un entrenamiento y demás. Y poco a poco se empezó a entender de qué se trataba el equipo. Nosotros no lo usamos todavía en ventilación no invasiva en general. La mayoría de las veces, si estamos haciendo una ventilación con máscara, no entiendo yo que no lo usan nuestros fellows. Sí, cuando hacemos ventilación invasiva. Cuando se intuba el paciente, se coloca el monitor. Es muy sencillo. Es un sensor con un capnógrafo y un sensor de flujo que aumenta un poco el espacio muerto, por supuesto que sí, pero el registro es inmediato
inmediatamente tenés el registro de CO2 expirado, inmediatamente tenés el registro de volumen tidal, de presiones, de fuga, de curvas de flujo. Es una herramienta más. Tampoco hay evidencia, entiendo, por ahí me equivoco, pero tampoco hay evidencia a grado alta de que usar manómetro es mejor que no usar manómetro. Yo no vi ningún aleatorizado de usemos manómetro versus no usar manómetro. No sé si todo necesita evidencia de ese grado. Es bastante razonable pensar que ver el volumen tidal es mejor que ver solo las presiones. Ahora, ¿esto impacta en forma alejada? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que hay hasta ahora son estudios pilotos chicos que muestran que es mejor el control del volumen tidal que administramos, que hay menos pérdida cuando la ventilación es no invasiva, pero es un área que todavía no está muy explorada, excepto por grupos específicos que lo están investigando, y sería bueno que la investigación la lleven adelante también otros grupos, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la facilidad, una vez que uno tiene el equipo, es facilísimo. Como te decía, yo una semana que no estuvo, me miraban feo los felos. Última pregunta. Bueno, sí, nada. la doctora Wyckoff quiere agregar. Perdón. I think a lot of us have a lot of Creo que muchos tenemos interés en tratar de obtener más información sobre volumen tidal en la sala de parto. Los pocos estudios que se han hecho, en realidad, sí, estudios, porque no eran randomizados, simplemente estaban usando el monitor. Una de las preocupaciones, aun cuando queremos la información, es que nosotros tenemos muchísimo trabajo por hacer en cómo usamos esta tecnología y llevamos esa información a los usuarios de forma que la puedan entender y reaccionar a esa información. Y los estudios en los que estoy pensando es uno de George Schmolzer, donde él tomaba un monitor mecánico para todos estos partos pretérmino y lo tenían ahí, pero el equipo no podía absorber toda la información ni reaccionar en tiempo real. Así que nosotros hicimos una revisión ILCOR sobre el uso del monitoreo de ventilación en la sala de parto y no pudimos salir a recomendarlo porque los estudios que tenemos disponibles dicen que los profesionales no podían usar activamente todas esas distintas informaciones que obtenían. Creo que podrían si las presentáramos de una mejor manera, pero cuando uno mire aquí para el oxímetro de pulso, acá el volumen tidal, sigue mirando al bebé y cómo reunir todo, creo que vamos a tener que hablar con la industria para que nos provean un equipo que nos dé toda esta información de una manera que nosotros podamos absorber y usar. Sí, el monitor es portátil y se traslada al paciente en la incubadora de transporte con aire, oxígeno y mezclador y el monitor hasta que llega a la unidad. O sea que tenemos registro durante todo el traslado. Pero es muy interesante lo que dice la doctora Wyckoff. Nosotros tratamos de centrarnos en el tidal y ver si las presiones corresponden a los que nos muestra el manómetro del equipo que estamos usando. Mucha más información por ahora me parece que es desviar la atención. ¿Gonza con aire calentado y humidificado? Me pregunta Marcela si usamos algún tipo de acondicionamiento de los gases inspirados. Bueno, acá también debo decir que usamos algo que no está probado. Nosotros usamos el intercambiador de calor y humedad, un HME, ¿cómo se llama? Un humidificador pasivo. Un humidificador pasivo. En todos los pacientes que están intubados hasta que entran a la unidad, los ventilamos en sala de parto y los trasladamos con el HME, con el humidificador pasivo.